primero que quiero preguntarte, Laura, es para que le digas a todo el mundo, bueno, que nos cuentes un poco quién eres y de dónde vienes. Buenas tardes a todas, un placer estar aquí con vosotras. Gracias, Kelly, por tu invitación, que la verdad es que me hace mucha ilusión formar parte de uno de tus talleres. Lo he visto desde el otro lado y ahora me has brindado la oportunidad de vivirlo desde este lado y es muy emocionante porque me reconozco en todas vosotras y para mí me hace mucha ilusión compartir este momento porque sé que todas estamos en el mismo camino. Entonces, yo estoy en un pueblo de Ourense, efectivamente, y en Valdeorras, y he creado un proyecto hace 4 años que se llama Increscendo Colectivo, que es un sueño, efectivamente, de mi madre y mío para promocionar la educación emocional y el crecimiento personal en las zonas rurales. Entonces, esto luego, si queréis, os cuento un poquito la razón de ser y todo esto, pero bueno, efectivamente este es mi proyecto, que también es verdad que en 2016, cuando empezó, era más bien un proyecto vocacional, como una especie de voluntariado para hacer aquí talleres pues, para la gente joven, pero que poco a poco se fue revelando como mi auténtica pasión y mi misión. Entonces ahí es donde entra un poco Kelly en juego, porque es verdad que pasar del voluntariado a la profesionalización, y más en los tiempos que corren, es todo un desafío. Entonces sí que es verdad que a mí me puede un poco más el romanticismo de momento, pero también es cierto que soy plenamente consciente de lo que está en juego, ¿no? Que es mi autonomía, que es algo por lo que siempre he luchado. Y bueno, no por nada estamos en la Semana del Autónoma, todos sabemos lo que esto conlleva. Y por otro lado también por la gran inversión que estoy haciendo a nivel de formación para llevar a cabo este proyecto. A mí me apasiona el proyecto de Laura porque seguro que todas habéis dado cuenta de que yo os enseño mucha estrategia, pero en el fondo la caña que os doy con el tema de la gestión emocional, que tengas en cuenta lo que piensas, o la clase de los estados emocionales del viernes que fue flipante, avestruz, guerrera y víctima, este tipo de cosas Laura es un poco a lo que se dedica. Yo me dedico tema de estrategia y un poquito a esto otro, pero Laura se dedica de lleno a todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el cambio que tienen? ¿Cuál es la transformación? Porque yo les he hablado, Laura, que este año, en este momento, ya no estamos en la era de la información. En este momento estamos en la era de la transformación y que todas en nuestros negocios, aunque vendas ropa, aunque vendas, lo que tienes que procurar es de transformar a tu cliente. Ya en un negocio como el tuyo, ni te cuento. Entonces, ¿cuál es la transformación que tienen tus clientas? Me encanta esta pregunta y no sé si empezar por el principio o empezar por el final. Os voy a poner un poquito de contexto para que lo entendáis con el ejemplo. Yo soy una persona muy soñadora y seguro que entre vosotras hay muchas soñadoras que me vais a entender perfectamente. Entonces, pensad en una niña que se cría en un pueblo así perdido de la mano de Dios y que su sueño es ser intérprete como traductora en la ONU. O sea, difícil no, imposible. Bueno, pues yo me empeño, me dedico 10 años de mi vida a estudiar idiomas, a viajar, y cuando que cumplo mi sueño en una cabina de interpretación en Ginebra, en la ONU, escucho una voz interior que aparece por primera vez en mi vida que me dice que, bueno, que eso está muy bien, pero que ese no es mi lugar. Entonces yo pienso, estás de broma. ¿Cómo que no es mi lugar? Si esto es por lo que he dedicado mi vida, 10 años, a llegar hasta aquí y sacrificando pues muchas cosas de tu vida, ¿no? Como todas las soñadoras aquí presentes sabéis. Y la voz me dice que sí, que está muy bien ese trabajo internacional, pero que hay cosas en Galicia que están por hacer y que hace falta una voz ahí que también la represente. ¿Por qué os cuento esto? Porque en ese momento me di cuenta de que mis verdaderas dificultades para llegar hasta ahí tenían una razón emocional, que era básicamente mi falta de autoestima,
porque yo empecé a moverme en un ambiente súper elitista, con muchísima presión, y a mí me faltaban herramientas para superar, digamos, todos esos desafíos por venir tal vez de un entorno tan humilde. Pero al mismo tiempo, ahí fue el momento en el que yo descubrí que los valores que yo había recibido de mi familia, de la gente de la aldea, etc., eran impagables, y que esos valores me llevaron a relacionarme también con personas súper interesantes, a vivir experiencias muy interesantes. Entonces, ahí fue donde me di cuenta de que en el fondo es tu integridad y es la persona que eres, y no lo que estás dispuesta a hacer para conseguir lo que quieres, lo que te define y lo que más te va a ayudar en la vida. Entonces, desde aquel momento en Ginebra, pasaron ahora mismo ya 10 años, y la vocecita se quedó así. Yo ya pues dejé aquello, me dediqué a otras cosas y no sabía muy bien por dónde tirar, hasta que después me empecé a ser ya más autónoma y pensé que estaría bien que yo pudiese ayudar a la gente joven, a los adolescentes de esta zona, a superar, digamos, los obstáculos con los que yo me encontré, pues por el hecho de tener acceso a otros conocimientos, o sobre todo conociéndose mejor, porque para mí esa es la clave. Entonces, hablabas antes de las dificultades de las mujeres rurales. En este tipo de ambientes, de lo que se suele hablar es del techo de cristal. Pero yo en este caso no me encontré solo un techo de cristal, porque es verdad que es muy difícil llegar a este tipo de puestos, sino también el techo de cristal de la mujer rural, porque yo no tenía el bagaje, como digo, de mis compañeras, que eran hijas de embajadores, de profesores de universidad, etcétera, etcétera. Entonces yo tuve que buscarme mucho la vida para ponerme a ese nivel, ¿no? Entonces lo que yo quería, después de haber renunciado ya a aquel sueño, era que nadie de una zona rural tuviese tantas dificultades como tuve yo para cumplir esos sueños, ¿no? Que eso no supusiese, pues de alguna manera, un desgaste. Entonces en 2016, con mi madre, fundé ese taller, que era como un campamento de verano, pero enfocado Laura, a la educación emocional. Permíteme un segundo que te pare, porque a lo mejor no ha quedado claro, pero yo, como conozco la historia de Laura, ella se crió en el rural, y su sueño era trabajar en la ONU. Y lo tuvo muy complicado, muy difícil, no solo por ser mujer, sino por ser mujer del rural, y aún encima sin conocidos y sin familiares, y llegó a trabajar ahí. Pero estando allí, tuvo como, no sé, ¿cómo le llamas tú? Mi voz interior. Su voz interior le dijo: tía, que esto no es lo que has venido a hacer en esta vida, a pesar de que fuera tu sueño, a pesar de que lo consiguieras, ahora ya lo tienes. Ahí es cuando una persona se supone que tiene que ser súper feliz, porque es como, he conseguido mi sueño del rural, sin amigos, sin nada, mujer del rural y todo esto, y estoy ahí. Pero no, ahí es cuando ella tenía que estar, Laura, viviendo ahí su sueño feliz, y cuando empezó a vivir su sueño se dio cuenta de que ese sueño estaba un poco vacío, que no era tal. Y fue cuando dijo: yo creo que falta más cosas en Galicia. Y fue cuando se volvió, y ahora sigue Laura, porque por si acaso quería dejarlo claro, porque es como, ¿qué pasa cuando una persona, porque muchas de vosotras tenéis sueños con vuestras empresas, y es como, yo tengo sueños y tal, ¿qué pasa cuando consigues esos sueños y de repente te das cuenta de que no era tu sueño real? Vale, Kelly, has hecho súper bien en hacer este inciso, porque efectivamente este es el camino de la transformación. Entonces, sí que era mi sueño, y realmente tenía todo el sentido que yo lo hiciese, y si yo no hubiese cumplido aquel sueño yo no estaría aquí. Lo que pasa es, lo que yo aprendí poco después, es que los sueños no son la meta, son las etapas que tú necesitas para seguirte desarrollando. Entonces, la transformación en sí es un camino muy largo. Y entonces eso, cuando yo me volví, la idea fue pues eso, ofrecer estos conocimientos de educación emocional a la gente joven para que descubriese sus talentos, sobre todo para que no se dejasen condicionar por lo que es el expediente académico, que yo creo que ahora en día es como
una lacra que tiene la gente joven, que te definen por tus notas y ya está, y la única conversación que tienes con la gente joven es que son tus notas. Y yo, aun siendo muy muy buena estudiante, me parece que ese enfoque es nefasto porque estás dañando muchísimo la identidad de la persona, ¿no? Entonces yo quería un poco cambiar el enfoque y tenía un poco la suerte de que mi madre había estudiado educación infantil pero nunca había podido ejercer, entonces aquí entra la segunda soñadora en juego, porque pues con 50 años, cuando yo vivía en el extranjero, ella se estaba haciendo un máster a distancia para refrescar los conocimientos que había aprendido en la carrera y preparar unas oposiciones. Entonces, la verdad es que a mí aquello me emocionó mucho, ver su compromiso. Tenía, de nuevo, por ser mujer rural y ya hace 10 años, hacía la formación en casa, pero luego iba a Ourense a hacer los exámenes cada 15 días. Entonces, pues eso, una guerrera más, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues si no salen las oposiciones nos la inventamos nosotros, pero yo creo que tengas la experiencia de estar con la gente joven y todo esto. Y salió también que el taller este de verano iba a ser para 15 días y duró un mes porque los niños estaban encantados con ella. Entonces, esto también es un ejemplo de transformación porque es como si todo en el mundo está en nuestra contra, no hay oportunidades, pero las oportunidades también te las tienes que crear tú. Y ese es un poco mi lado rebelde, ¿no? Entonces me encantó con mi madre demostrarle que ella era capaz de hacerlo. De nuevo, ella también pues tenía mucha falta de confianza, ¿no? En sí misma, nunca lo había hecho y al final pues lo disfrutó muchísimo y los niños también. Entonces yo tenía un trabajo, como digo, esto era un poco voluntario, yo tenía un trabajo aparte y al final por circunstancias, pues eso, la propia transformación, si la escuchas, si estás dispuesta a vivirla, te va acercando a tu esencia, ¿no? Entonces es verdad que la información ahora mismo es una distracción para mí. Y lo que de verdad es importante es la información que tú tienes dentro de ti y es la que tienes que sacar al mundo. ¿Qué pasa? Que esa información viene como codificada de una manera muy abstracta, que es nuestra imaginación, y para llevarla a la práctica pues tenemos que superar todo tipo de obstáculos y los primeros están en nuestra mente, porque evidentemente tenemos mucho miedo. Entonces ahí es donde entra mi trabajo ahora como coach, ¿vale? El proyecto que yo tengo, porque como tú dices, el resultado es ese. El resultado es que dejes de tener miedo, que confíes en ti y mi concepto es la resiliencia. La resiliencia para mí es una capacidad o una cualidad que vengo practicando desde mi experiencia en el extranjero, porque he tenido que vivir en diferentes países, empezar de cero muchas veces y por supuesto superar muchas dificultades. Entonces ahora me gusta aplicarla a mi programa, que ahora si queréis os explico un poco más en qué consiste, pero bueno, básicamente se trata de despertar esta cualidad en nosotras, que todas las mujeres rurales, todas las mujeres la tenemos y no es otra que la de salir fortalecida de los momentos de dificultad y de volver a saltar, de rebotar una y otra vez, de no quedarte en el fondo, sino de si por aquí no es, no pasa nada, no me quedo arrastrando la pena o el sufrimiento, sino que sigo adelante porque la vida es la verdadera aventura, ¿no? Y recuperar también un poco el espíritu infantil, de cuando te caías te levantabas corriendo en el recreo porque lo que querías era seguir jugando, que sabías que tenías 20 minutos o media hora y ya está. Pues es también despertar un poco esa visión de que todo es muy efímero y que si te quedas ahí lloriqueando te vas a perder el recreo. Así que mejor levantarte y tener un buen equipo. Y aquí es donde entran personas como tú, porque hacen falta, como esta comunidad que habéis creado en este curso, ¿no? Porque yo creo que sin el espíritu de equipo es muy difícil. Y en este proyecto mío, que se llama, por cierto, Increscendo Colectivo, porque de eso se trata, el hecho de implicar a mi madre para mí es fundamental, ¿no? Porque las dos nos conocemos desde hace muchos años y vamos increciendo juntas, pero sabes que está al lado también del individualismo como que ya está caducada, o sea, ya no me la creo.
yo creo Oye, en el Laura, equipo. cuéntales un poco cuál era tu situación o dónde estabas tú antes de empezar la formación conmigo. Yo ya había dado el cambio, quería prepararme como coach, entonces lo que quería básicamente era compartir mi experiencia, hasta que os estoy contando, con otras personas para ayudarles a mejorar su vida, a creer más en ellas, pero con el COVID pues todo cambió. Entonces, claro, ahí fue donde vi el anuncio de tu curso y pensé que era bueno, una buena manera de ver lo que otras personas piensan. Y ahí es donde está el espíritu de equipo de nuevo, ¿sabes? De ver cómo otras personas que tienen más experiencia que tú, cómo ven las cosas y cómo te pueden abrir camino. Porque también de lo que pecamos mucho, no vosotras, no nosotras que estamos aquí, evidentemente, pero en general, nos cuesta mucho pedir ayuda y reconocer que no tenemos que hacerlo todo solas, ¿no? Y ahí es Bueno, donde... ahí estás equivocada, Laura? Ah, sí. Incluso a las que estamos aquí nos cuesta pedir ayuda. Vale, pero Porque de menos. hecho aún lo constatamos el otro día, había muchísima gente que decía, pues sí, realmente nos cuesta pedir ayuda, no nos importa aportar nos gusta, pero pedir ayuda ya la cosa no va tan fácil. Y oye, Laura, antes de empezar a hacer la formación, que estabas ahí ya decidida, querías hacer algo, ¿qué fue lo que te llevó realmente a decir, porque tú todavía no tenías el proyecto en firme? Laura era como, vale, yo quiero hacer esto, pero todavía no estaba dedicándose, no tenía ya una empresa como tal, la tenía en la cabeza, sí que ella hacía alguna cosilla, pero no la tenía como tal. ¿Qué fue lo que te llevó realmente a decir, voy a apostar por esto y hacerlo? ¿Por la formación? Sí. Lo que te digo es empaparme de la visión de personas que ya tienen experiencia y seguir un poco su camino y que me ayudasen a abrir el mío en momentos de tantísima incertidumbre como eran los días del confinamiento y ser consciente de que la vía era a nivel virtual, como se está viendo, y yo no tenía ninguna experiencia en ese campo. ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Los recuerdas antes de entrar sobre la formación? No, no tenía ningún miedo. Para mí fue todo lo contrario, de qué bien que hay alguien que me va a iluminar un poquito. ¿No tenías ningún miedo de verdad? No. Mi madre, ya os dije que era muy rara. Era muy rara. Ya os dije que era una clienta rara, porque todas están cagadas, porque es mucho dinero, porque es el tiempo, porque no sé qué, tendré resultados, tendré resultados. Ella no tenía miedo, bueno, muy poquita gente. Pero claro, ¿a qué se dedica Laura? A darle la mano al miedo, a decirle a las personas cómo pueden hacer eso. Entonces ella ahí lo tiene dominado, ¿ves? Muy bien, Laura. Y realmente no tenías esos miedos, entonces entiendo que no te costó decidirte, porque como no tenías estas cosas, lo tenías claro. Pero háblales un poco de tus resultados. ¿Qué has conseguido durante la formación? Vale, pues Kelly, yo te debo sobre todo enfocar mi nuevo proyecto, que es súper reciente, que no sé si tiene 3 semanas, mi Bueno, tres programa en semanas que línea. empezó, pero que lo lleva Sí, creando muchísimo más tiempo, ¿eh? ya, pero sí. La cuestión es que debido a COVID, este proyecto ha tenido también muchas idas y venidas. Esa es la parte en la que yo también me quedo mucho más tranquila si colaboro con una persona como tú, porque incluso a pesar de los cambios que puedan surgir a mitad de camino de un proyecto, yo tengo una persona ahí de referencia que me va a dar una respuesta en el momento. Y eso es lo que está pasando. Mi proyecto es súper camaleónico, ha habido propuestas, ha habido cosas que están ahí en el aire pero que no se han podido concretar por el tema del COVID. Y entonces se va adaptando a la salida que le queda, que en este caso es lo virtual. Y entonces lo que tú me has ayudado muchísimo ha sido eso, ha sido a darle un enfoque, y creo que de manera inesperada para las dos, en lo que es el concepto de la resiliencia a raíz de aquella conversación en la que tú me pinchabas para, bueno, tener una respuesta y yo era incapaz de tener una respuesta. Entonces, el diálogo con una experta, el diálogo con una persona que ve las cosas desde fuera, que te exige, bueno, pues que se pone en la piel ya de tus clientas, es súper enriquecedor y yo creo que recordaré mucho tiempo cómo me sentí después de aquella conversación. Me salí a dar un paseo y tenía que salir y a la media hora ya salió la respuesta.
Así que, bueno, esa es, para mí es la mayor ventaja. La otra es esa, es saber que tienes el acompañamiento cuando lo necesitas para las diferentes áreas que cubren, ¿no? O los aspectos que tienen que ver con el negocio, tanto desde el punto de vista del contenido, del marketing, como efectivamente la mentalidad de empresaria, la organización, todo esto. Entonces, bueno. Y cuéntanos un poco los resultados que tienes ahora. ¿Qué estás haciendo? ¿Sigo haciendo proyectos sin cobrar? Ya, porque claro, yo entiendo que para ti esto te mueve, pero las chicas que están aquí dirán, sí, pero yo quiero ganar dinero. ¿Qué pasa con esta parte, Laura? Pues nada, ha sido bastante mágico a pesar de, pues eso, de los altos y bajos que ha habido. El día 15 de octubre, que era el Día Internacional de la Mujer Rural, pues decidí lanzar un programa virtual para mujeres rurales, ¿no? De toda Galicia. Y efectivamente es gratuito, porque bueno, era como mi compromiso, pero al mismo tiempo sabía que iba a ser mi plataforma de lanzamiento para que la gente que conectase conmigo, con mis valores, pues pudiese hacer a nivel privado sus sesiones, ¿no? Y eso es lo que estoy consiguiendo. Entonces, lo bonito fue que gracias al carácter filantrópico del proyecto, pues tuvo cobertura mediática, algo que por cierto resultó ser muy difícil en plena segunda ola de COVID también. Era muy difícil tener la atención de los medios, pero lo enfocamos desde el punto de vista de que hay mucha gente que está padeciendo ansiedad. Entonces, si tú consigues controlar un poquito o gestionar, no me gusta decir la palabra controlar, gestionar tus emociones, se van a reducir tus niveles de cortisol a medida que reduces tu estrés y esto va a redundar positivamente en tu sistema inmunitario, que no lo olvidemos, nuestro sistema de defensa ahora mismo ante la pandemia, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas verdaderamente serias. Y se apuntaron pues 60 mujeres y estoy haciendo grupos cada 3 semanas, talleres virtuales y los resultados pues la verdad es que se hacen notar ya desde los primeros días. El programa se llama Enamórate de tu vida y eso bueno también fue un trabajo que hice un poco contigo y a pesar del abstracto que puede parecer, pues resulta que hay mucha gente que está conectando con él y a medida que entran en el programa van entendiendo todavía más el concepto, porque yo creo que nuestra vida es como nuestra compañera de baile y o nos comprometemos con ella, como hemos visto, ¿no? A nivel de transformación, o te quedas ahí sentada esperando que te saquen a bailar. Así que trabajamos esto y bueno, sí, efectivamente, ahora lo que ofrezco es un paquete de 3 meses para trabajar a lo largo de diferentes sesiones esta fórmula para enamorarte de tu vida, que no es otra cosa que trabajar eso, tu resiliencia a través de la alineación entre lo que sientes, lo que haces y lo que piensas. Porque lo que yo creo es que lo que nos falta muchas veces es esa integridad y cuando vienen situaciones difíciles o cuando tenemos cambios, hacemos una cosa, sentimos otra y pensamos otra y eso nos debilita muchísimo. Entonces eso nos impide adaptarnos, ¿no? Como este cable que tiene su consistencia pero que no es rígido, ¿vale? Y no es rígido porque está compuesto de tal manera que aunque por dentro está completo, pues se puede adaptar. Y nosotros, el paralelismo que yo utilizo es que nuestro cuerpo está lleno de articulaciones, no somos un esqueleto rígido que anda así por la vida. Entonces nuestra mente también necesita esa flexibilidad y esa resiliencia para adaptarnos a los cambios. Y básicamente en eso consiste. Entonces, el proyecto Increscendo Colectivo ahora mismo se sustenta en este programa, pero la idea es que cuando las cosas vuelvan un poquito más a la normalidad, seguir haciendo esos talleres de educación emocional también para niños, probablemente de manera gratuita, porque en estas circunstancias yo creo que, igual que yo he recibido muchas becas para mi formación por ser una niña del mundo rural, también me gusta que ellos reciban oportunidades y que nadie se quede fuera de conocerse a sí mismo.
Y eso lo haré sobre todo con mi madre, que es la experta en educación infantil, y yo me dedicaré más al mundo de las adultas, pero déjame decir que Increscendo Colectivo no tiene, como es como un círculo, ¿sabes? Es un ciclo, no tiene edad, porque por un lado vamos a sacar nuestra niña interior en nuestro programa y por otro lado todas estas mejoras que ya están observando estas mujeres en su vida cotidiana están repercutiendo en las relaciones con su familia. Concretamente, muchas me dicen que con sus hijas. Y una de las razones de una de ellas para inscribirse fue que quería enamorarse de su vida para ayudar a su hija a enamorarse también. Entonces, nunca subestimemos el poder de nuestro ejemplo y de todo lo que nosotras hacemos, la fuerza que va a tener en los más jóvenes. No es tanto una cuestión de educación formal, sino más bien del ejemplo y lo que transmitimos a nosotros, que es lo que yo he aprendido, y por eso de nuevo estoy comprometida también con los valores que he recibido aquí, que son los que nos dan la fuerza. Entonces hay como una serie de claves para fortalecernos por dentro y poder así lidiar mejor con las vicisitudes, ¿no?, de una pandemia o de un negocio o de cualquier problema de salud que se pueda presentar en nuestra vida, ¿no? Estar lo suficientemente fuertes como para sortear cualquier obstáculo. Bueno, pues sabéis, chicas, que os dije que Laura era una mujer de bandera, con un trabajo increíble. Os dije que ella en el fondo tenía que trabajar el tema de, ostras, que yo también necesito comer, porque ya veis que se deshace en estas atenciones, y esa es la base para luego también recibir, ¿vale? Porque hay mucha gente que tiene negocios y solo quiere recibir, pero no quiere dar. Las cosas han cambiado, ya no es así. Tengo un negocio, me pagas y luego te ayudo. Las cosas han cambiado, ya no funciona así. Tengo un negocio, consiste en una energía que yo ofrezco y luego recibo. Y esto hay que tenerlo súper claro. Bueno, Laura ahora ya está empezando a vender sus programas, ya está empezando a recibir porque primero ha dado, ¿no? Entonces, pues, una cosa que te quería preguntar, Laura, es que estás teniendo, porque Laura todavía no ha acabado, ¿vale? ¿Estás teniendo los resultados que esperabas del programa conmigo, Laura? Sí, sobre todo lo que yo busco es eso, es un acompañamiento, una persona profesional que que esté más avanzada que yo. Y bueno, esto es un puzzle, ¿no?, que se va construyendo con un poco de muchas cosas, de tu bagaje personal, del acompañamiento que recibes. Por eso no dejo de insistir en la importancia también del espíritu de equipo y sobre todo lo que me da es mucha tranquilidad, ¿sabes? El hecho de saber que si yo mañana quiero, porque tengo una idea, quiero sacar un curso online un poco más formateado, digamos, ¿no? Porque ahora mismo lo que hago son talleres virtuales como este, ¿no? Pero si quisiese hacer algo más elaborado, pues yo sé que tú vas a estar ahí y de hecho es mi siguiente objetivo. Entonces, para mí sobre todo es la tranquilidad de cuando te surge algo, saber que tienes ahí los recursos para hacerlos. Y yo sé que invertir en formación en estos momentos es algo pues delicado, ¿no?, porque a nadie nos sobra el dinero, pero nunca me cansaré de recomendarlo, porque es que compras tiempo y compras tranquilidad y compras salud. Entonces, los resultados para mí son estos. ¿Por qué crees tú que compras tiempo cuando compras formación, Laura? Porque hay muchas que han hecho así como, ¿eh? Vale. Kelly nos ha dicho que el tiempo es lo único que no vuelve y que no hay supermercado. ¿Y esto que ha dicho aquí? Pues para mí es así, porque yo sé que yo podría hacer todo esto yo sola. He hecho muchas otras cosas en mi vida y pero también sé el tiempo que lleva. Y menos de 2 años para empezar a dominar un poco el campo del marketing digital o cualquier otra cosa no te los quita nadie. Y eso es todo a base de ensayo-error. Entonces depende del tiempo que tengas para sacar adelante tu proyecto. Si te lo puedes permitir, genial. Yo prefiero invertir ahora mismo en un pequeño proyecto, o sea, en un programa de este tipo, y ir a la velocidad a la que estoy yendo, porque tú lo has dicho, cuando nos conocimos en el confinamiento yo ni siquiera tenía empresa y ahora pues sí, de ya hecho, la tengo. Laura es una mujer impresionante porque ella
empezó a trabajar conmigo sin empresa y estando confinadas. Así empezó Laura conmigo. Como veis, no tenía miedo, no sé por qué razón, porque es como ella lo maneja, pero es como que no tenía empresa. Que nadie piense que Laura es rica, porque podría ser, a ella le gusta filantrópica, es porque tiene mucho dinero. Para nada, que no es así. Y es como, bueno, pues en un momento difícil, donde la situación estaba complicada, decidí apostar, ¿por qué? Por ella, por su proyecto, por sus sueños, por sus cosas, y quitarse este tiempo, ¿no? ¿Por qué voy a tener que estar yo día tras día luchando contra algo si puede venir alguien y ayudarme a hacerlo más rápido y aún encima no sentirme sola y acompañada? Laura, pasa por ahí tu Face, porfa. Tengo YouTube, Instagram y Facebook y LinkedIn, todo Increscendo Colectivo. ¡Un aplauso! Esos son redes sociales, pero porque también hace vídeos y cosas y tal, es lo que hay que hacer, sí señor. No os preocupéis por la web, lo que vendes son las redes sociales. Dime, Laura. Sí, que como el lema de mi proyecto, o sea, todo es increscendo y lo importante es dar un pasito cada vez que lo necesitéis. No esperéis a tener el pack completo para lanzaros porque ni las circunstancias nos lo permiten ahora mismo porque tenemos que estarnos adaptando muy rápido y también porque una cosa lleva a la otra. Entonces, si yo no hubiese lanzado este programa tal, ahora no tendría tan claro el concepto para hacer la página web, por ejemplo. O sea, planteároslo como algo orgánico, algo que se va haciendo sobre la marcha. Entonces, cada vez que tengáis una idea de un vídeo, de un post o lo que sea, lanzaos. No esperéis, al menos esa es mi experiencia, a tener Claro toda la que estrategia montada, Yo te sino digo, ir probando. Acción masiva imperfecta. Que además, Sí. mejor hecho que perfecto. Porque una cosa efectivamente te lleva a la otra, Laura. Sí, y también una cosa muy importante es que vais a tener el feedback de las personas y eso os va a dar muchísima confianza y podéis ir pues testando, ¿no? Probando las diferentes herramientas. Así que es una aventura, disfrutadla, planteádosla como una manera de crecer vosotras y vuestro negocio y de aprender pues con una persona tan encantadora como Nelly también. Es importante. Gracias, corazón. Monse, comenta. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, lo primero, Laura, enhorabuena. Tu proyecto me ha parecido apasionante y me parece que, bueno, que te va a ir bien seguro. Aquí lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias, Laura. Como veis, os dije que era una persona muy especial. Ella es un amor. Ella tiene un corazón que no le cabe en ese pequeñito cuerpo que tiene. Algún día me va a encantar, porque ella hace una cosa que no os lo dijo, porque yo creo que ella no le da la importancia, pero yo sí, porque sé que eso no es habitual. En el mundo del coaching y todas estas cosas, la gente habla mucho, pero no hace ejercicios, por así decirlo. O sea, es como que, tú vas a ir a dar una charla y punto. Y yo sé que Laura se dedica a todo lo contrario, a cómo vivir y cómo hacer cosas que tú en ese momento notes. Entonces, algún día estoy segura de que en la comunidad de Nacida para Brillar la traeré para que haga algún tipo de ejercicio a mis guerreras. O sea, estoy absolutamente segura, porque tiene muchísima fuerza.